Paz a vos, hermanos. Sean bienvenidos en esta tarde a este servicio del sábado que hemos estado preparando para ustedes. Esperamos que sea del agrado del Señor, que lo tome como una ofrenda agradable hacia Él, porque lo hacemos con mucho respeto y con mucho amor. Quiero recordarles el versículo que tenemos en este trimestre, apoyando los valores de la iglesia, que se encuentra en Filipenses capítulo 4, versos 8 y 9, y dice: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Recuerden, hermanos, este va a ser nuestros versículos para memorizar en este trimestre. Vamos a comenzar este servicio en la tarde con este primer canto que habla de la victoria que nosotros tenemos en el Señor. En esta semana tuvimos la oportunidad de tomar la cena, una celebración donde recordamos que gracias a Él tenemos esa victoria, tenemos ese premio. Él dio su vida por nosotros y nosotros ahora somos parte de ese pueblo escogido. Los invito a que entonemos este canto, Victoria en Cristo.
la oportunidad de recordar qué victoriosos somos, porque recordamos esa muerte. Vamos a entonar un canto más antes de pasar a nuestro predicador en esta tarde. Y este canto se titula Tu poder siento en mí. Y él tiene una reflexión en esta tarde. Que Dios los bendiga. Nos bendiga con su palabra, con su consejo. Los extrañamos, hermanos, y muy pronto nos vamos a estar viendo, pero ahorita tratemos, hermanos, de aprovechar el momento de estar en comunicación con nuestro Dios a través de estos medios. Como sabemos, en este año pues estamos hablando de un modelo de iglesia. Y estos 3 meses estamos hablando de los valores de la iglesia. ¿Cuáles son aquellos valores en los cuales la Iglesia de Dios Séptimo Día cree? ¿Cuáles son aquellos valores que tenemos como un gran valor para nuestro caminar, en nuestra creencia, hermanos? Hay un título, hermanos, que se me dio. El título de este tema se llama El deleite de obedecer a Dios. El deleite de obedecer a Dios. Y obedecer a Dios, hermanos, debe de ser una delicia. Debe de ser bonito, debe de ser precioso. Dios, hermanos, dio el mandamiento del sábado para ayudarnos a dejar de enfocarnos en nosotros mismos y en nuestros propios intereses. Por eso Dios dio este mandamiento. En lugar de eso, hermanos, nosotros debemos de enfocarnos especialmente en Dios y en sus prioridades. Por esto, hermanos, pero esto no significa, hermanos, que el sábado sea aburrido. El sábado, hermanos, debe de ser una delicia, poder
poder ser renovados y fortalecidos espiritualmente. Acercaos a Dios y a pasar tiempo con nuestros hermanos en la fe. Esto es lo que debería de ser el sábado para nosotros. Dios, hermanos, promete grandes bendiciones para aquellos que le honran en el sábado. Entonces es un deleite obedecer a Dios. Quisiera, hermanos, que abriéramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 58, verso 13 y 14. Esos son dos versos que vamos a estar leyendo. Dice: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, que quiere decir respetes, lo honres, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos deleitarnos en Jehová? Primeramente, hermanos, tenemos que retroceder nuestro pie, hermanos, a hacer nuestra voluntad en el día de reposo, en el sábado. Si nosotros hacemos eso y hacemos la voluntad de Dios en lugar de hacer nuestra voluntad, entonces podemos decir que va a ser de gran beneficio para nuestras vidas, va a ser una delicia. Hermanos, como iglesia de Dios tenemos nosotros que respetar y honrar este día. No andar en nuestros propios caminos ni buscando nuestra voluntad. Isaías elogia el sábado como un verdadero día de delicia y bendición. Esto, hermanos, es un regalo de Dios. Dios ha hecho esto para nosotros. Dios, hermanos, completó la creación en el séptimo día. Dios descansó de todo su trabajo e hizo ese día santo y sagrado, aunque no estaba cansado y no necesitaba descanso Dios, sabiendo que nosotros necesitaríamos un día de descanso cada séptimo día. Hermanos, Dios cesó su obra para darnos un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer un día para cesar de nuestros labores, celebrar la creación y adorar al Creador. Él nos ha dado 6 días, hermanos, pero Él en este día, Él cesó su obra para darnos ese ejemplo. Ese es un regalo precioso y un gran ejemplo que Dios nos ha dado. El ser humano, si pudiera trabajar todos los días, lo haría. Día y noche. No nos importa. A veces estamos tan enfocados en hacer nuestra voluntad, en cómo obtener más, que si fuera de nosotros, si estuviera de nuestra parte, lo haríamos, trabajaríamos día y noche. Pero Él nos ha dado ese ejemplo de reposar el séptimo día. Y ese es un regalo de nuestro Dios. Nos ha dado ese día para que lo podamos honrar a nuestro Creador. Hermanos, en los tiempos que estamos viviendo hoy en día, las vanidades que este mundo ofrece, es fácil, hermanos, ser esclavos del trabajo. Hay gente que yo he conocido que trabajan tanto que acaban hasta enfermos de tanto estrés. Y no solamente, hermanos, estamos hablando del trabajo. A veces unos ni trabajamos y no venimos a la iglesia, no honramos, no meditamos, no vemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero, hermanos, yo he conocido personas que
se han pasado la vida trabajando. No hace mucho, un muchacho, yo creo como de unos 35 años, falleció. Y le preguntaba a sus compañeros de trabajo, ¿qué pasó tan joven? Dicen ellos, yo creo que el estrés, la presión de este trabajo, porque estaba ahí todos los 7 días de la semana trabajando, hermanos. Por eso digo, hermanos, que el ser humano, si fuera por él trabajaría todos los días. Pero Dios nos ha dado ese ejemplo de que tenemos que descansar. Ese es para beneficio nuestro. Hay otras personas que trabajan, pero parece ser que nunca tienen lo suficiente. ¿Sí o no? Todos tenemos un compañero en el trabajo que a pesar de lo más que trabaje, siempre anda pidiendo dinero prestado. ¿Por qué? Porque su enfoque no está enfocado en Dios. Está enfocado en las cosas que este mundo ofrece. El Señor nos ha dado este día, hermanos, para que reposemos en Él. Desprecian ese regalo de Dios. Dios hizo este día para beneficio, hermanos, como les había dicho, beneficio nuestro. Hermanos, no sé, hermanos, pero yo le estoy hablando a la iglesia de Dios, séptimo día. Yo no soy nadie, hermanos, para juzgarlos, pero yo sé que en esta vida a veces tenemos emergencias. A veces perdemos nuestros trabajos y tenemos que pagar los biles. Se enferma nuestro esposo y ahora la esposa tiene que trabajar. Y a veces sí, hermanos, tenemos que trabajar los sábados. Nos forzan. Y eso está entre tú y Dios. Yo no soy nadie para juzgarte, pero eso es una emergencia. Pero cuando se hace costumbre que te ausentaste un sábado y ya no viniste otro sábado y luego otro sábado y ahora ya pasó un mes, 2 meses, ya llevas 1 año, 2 años practicando lo mismo. Ya no es una emergencia, sino que ahora ya lo has hecho parte de tu vida. Y Dios, hermanos, por eso en este día Él nos está diciendo esto, que el deleite de obedecer a Dios es honrarlo, hermanos. Es respetar este día de reposo que Él ha hecho para nosotros. No andando en nuestros propios caminos, no buscando nuestra propia voluntad, sino haciendo la voluntad del Señor. Marcos 2:27 dice Jesús: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. La desobediencia, hermanos, trae muchas malas consecuencias. En Salmos 1, verso 1 y 2 dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y de día y de noche medita en ella. Hermanos, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Deleitarnos en el Señor y no seguir esos consejos que a veces esos nos alejan de Dios y acabamos desobedeciéndolo. Si sabemos, hermanos, que somos de gran valor para Dios, que lo somos, y no le respetamos y hacemos nuestra voluntad, andamos en nuestros propios caminos, pensando que nosotros, hermanos, lo podemos, que nosotros solo podemos salir adelante sin ayuda de Él y sin su consejo. Hermanos, estamos totalmente equivocados. Siempre necesitaremos de nuestro Señor. Él es nuestra guía, hermanos. Lo necesitamos. Él es nuestra lámpara, hermanos. Su palabra es aquella lámpara que nos guía.
Esa es la luz que ilumina nuestro camino. Por eso el Señor hizo este día, hermanos, para que podamos reposar en Él y podamos depender de Él y decir: tú eres mi lámpara, la que guía mis pies. Tú eres la luz, la que ilumina mi camino. Lo necesitamos a Él. Y cuando pensamos así, hermanos, entonces podemos decir que es un deleite obedecer al Señor. Después de la creación, no se vuelve a mencionar el sábado hasta que el pueblo de Israel hubo escapado de la esclavitud egipcia. Dios le dio instrucciones, hermanos, acerca de la preparación del sábado. Allá en Éxodo capítulo 16, versos 4 y 5, miren que Dios desea tener una comunión, una relación con nosotros y con su pueblo. Le dijo al pueblo de Israel: junta lo suficiente el sexto día, para ambos días, el sexto y el séptimo. Dios dijo: voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen mis instrucciones. Dios quería ver si lo iban a obedecer. ¿Cómo vemos que Dios se interesa en nuestras vidas? Y no obedecieron. Dios respondió: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 16, verso 28. ¿Hasta cuándo? Esto nos indica, hermanos, que Israel sabía acerca del sábado y que no estaban cumpliendo con él. En Éxodo 20, hermanos, del verso 8 al 11. Y poco después vino, hermanos, a ser parte de la ley. Ellos desobedecieron a Dios. Y sí, poco después vino a ser parte de la ley. Dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios reposó ese día y lo santificó. Dice así: acuérdate. Allá en Éxodo 20, del 8 al 11, acuérdate del día sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer, pero en el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Por eso nosotros, los gentiles, hermanos, nos parecemos tanto al pueblo de Israel. Muchas veces tú y yo nos hemos enfocado en lo que nos falta y no en lo que hemos recibido. Nosotros, hermanos, hemos recibido un regalo de Dios, pero no nos hemos enfocado en ese regalo, sino que hacemos nuestra voluntad y nos enfocamos en otras cosas y nos olvidamos de obedecerle al Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo. Sí, hermanos, esto en estos días era para el pueblo de Dios, pero ellos le fallaron. Retengamos nuestro pie, hermanos, de hacer su voluntad. Pero vamos a ver más adelante, hermanos, cómo esto también aplica para nosotros. En Isaías 56, versos 6 al 7, apoya la validez del regalo sabático. El profeta evangélico llama tanto a judíos como a gentiles quienes quisieran obedecer a Dios y tomar su pacto, incluyendo al sábado. Nosotros, hermanos, como gentiles, tenemos que respetar y honrar el sábado. Y en Isaías, hermanos, capítulo 58, lo leímos al comienzo.
del verso 13 al 14, vemos cómo Isaías elogia el sábado como un verdadero día de delicia y bendición. ¿Lo creemos así, hermanos? Cuando nosotros nos juntamos aquí, hermanos, y si tú vienes decaído, si tú vienes triste, y cuando nosotros nos juntamos como hermanos en la fe, nos fortalecemos unos con otros. Por eso Dios pide, hermanos, que lo honremos. El día de reposo, hermanos, es para bendecirnos unos con otros. Cuando no obedecemos en honrar el sábado, pecamos. Pecamos. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tantos problemas en mi familia? ¿Por qué mis hijos se han alejado? ¿Por qué ahora ya no los puedo traer conmigo al templo? Porque hemos pecado. No hemos respetado, no hemos valorado el regalo de Dios. A veces nosotros como padres hacemos ese error de trabajar y les enseñamos a nuestros hijos que está bien. Y cuando se llega el momento que le digamos a nuestros hijos, es una delicia ir al templo, meditar en la palabra de Dios, hermanos, nuestros hijos no van a tardar en reprocharnos lo que nosotros hacemos. Cuando pecamos, hermanos, es una desgracia sobre nosotros. Van a venir problemas. Veamos lo que pasó con el pueblo de Israel. Allá en Nehemías, hermanos, capítulo 13, del verso 17 al 18. Dice, ustedes están pecando al profanar, que es violar, deshonrar el sábado, el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado? Aquí Nehemías, hermano, les está diciendo, por eso estamos en la situación que estamos. Por eso está nuestra ciudad como está y nuestro templo está derrumbado. Porque hemos violado y hemos deshonrado los mandamientos del Señor. Cuando no obedecemos en honrar el sábado, hermanos, pecamos. Hermanos, si le estoy hablando a la iglesia de Dios séptimo día, porque ya otras religiones, ellos ya han aceptado, hermanos, y han decidido tomar otros caminos, pero ¿qué de nosotros? Para nosotros, la iglesia de Dios, ¿a qué le llamamos delicia? ¿Al dinero? ¿A nuestros placeres? ¿A hacer nuestra voluntad? Hermanos, en este día deberíamos de estar haciendo la voluntad del Señor. ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué hermanos se han ido? ¿Por qué hermanos no vienen al templo? No me van a dejar mentir, pero hemos visto cómo hermanos hacen negocios en los sábados. Trabajan el sábado, tienen su compañía y traen a sus trabajadores trabajando. ¿Cómo queremos que el Señor nos bendiga? ¿Cómo queremos que el Señor bendiga a nuestras familias? ¿Qué estamos demostrando? ¿Qué valor estamos enseñando? Hermanos, nosotros tenemos que respetar este día. Obedecemos sus mandamientos no porque tenemos que hacerlo, sino porque lo amamos y queremos. Por eso lo hacemos, porque amamos a Dios. Él no nos forza. Si tú quieres hacer eso, desobedecerlo, pero Él te invita a que lo obedezcas, que va a haber bendición de parte de Él. El sábado aún está vigente. Y no solamente fue dado al pueblo de Israel, sino a nosotros también. En Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, el que dice, yo lo conozco y no guarda
Yo le conozco y no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Cuando decimos saber, conocer a nuestro Dios, pero la verdad no está en nosotros, entonces somos unos mentirosos. Isaías, hermanos, capítulo 56, del verso 6 al 7. Isaías, capítulo 56, del verso 6 al 7. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Porque en mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y aquí estamos incluidos nosotros, no nada más el pueblo de Israel, sino que dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. En esta profecía se refiere al nuevo pacto, hermanos, tanto como al antiguo. Se ve en la referencia a la salvación de Dios. Ahí en Isaías 56, verso 1 dice, así dijo Jehová, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse, porque cercana está mi salvación para venir. ¿De qué está hablando el profeta Isaías? De la muerte de Cristo sobre la cruz. Esta profecía, hermanos, está confirmada en los evangelios, hermanos. Esta profecía se hizo mucho antes de que Jesús viniera a esta tierra. Y allá en Mateo, hermanos, capítulo 21, versos 12 y 13, miren lo que dice. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y en Marcos 11, 17 también dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hermanos, aquí podemos ver que Dios no solamente le hablaba al pueblo de Israel, sino que este mandamiento, sino que esto también nosotros lo tenemos que seguir. Nosotros los gentiles, nosotros los extranjeros. Miren cómo otra vez el pueblo, hermanos, estaba desobedeciendo al Señor. Dice que en el templo de Jerusalén estaban practicando cosas que no deberían de estar haciendo. Jesús llegó y dice que tiró las sillas y los sacó de ahí, hermanos. Dice, en mi casa, casa de oración será llamada. Y eso es lo mismo que dijo el profeta Isaías allá en el capítulo, hermanos, 56. Jesús dice en Marcos capítulo 2, verso 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Hermanos, Jesús nos ha dado un ejemplo como extranjeros y gentiles. En Lucas 4:16 dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día del sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús, hermanos, hacía la voluntad del Señor. Nuestro Salvador, hermanos, nos está dando un ejemplo que nosotros también, hermanos, tenemos
que obedecer el día de reposo. Y en Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo y la iglesia primitiva guardaron el sábado, hermanos. En Hebreos capítulo 13, del verso 43 al 48, habla de cómo ellos se consagraban para oír la palabra de Dios. Dios, hermanos, quiere que consideres su día un día especial y de adoración. Pero más, hermanos, que cesar de laborar en ese día, Dios desea que sus horas sean deliciosas para nosotros. Pero ¿cómo es que logro que el sábado sea un deleite para mí? La respuesta es clara. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad. Así llegamos al mismo lugar donde comenzamos. ¿Y cómo logro dejar de hacer mi voluntad? Obedeciendo a tu Creador. Obedeciendo a tu Creador. Y así es, hermanos, como nosotros podemos valorar este día. Obedeciendo, respetando el sábado. Este día, hermanos, fue creado por Dios para que su pueblo se goce y sea renovado espiritualmente tal como lo expresa Jesucristo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Hermanos, tú, yo y todos, hermanos, somos muy importantes para el Señor. Porque podemos ver, hermanos, que desde la creación y el pueblo de Israel, y después cuando Jesús vino, vemos qué tan importante el Señor quiere, hermanos, que perseveremos este día, que lo respetemos. Dios quiere de nosotros una obediencia completa. ¿Para qué llamarle Señor si no vamos a hacer lo que Él nos dice? Cada contacto que tenemos con la palabra de Dios nos coloca una decisión delante nuestra. ¿Obedeceremos al Señor, hermanos, de manera completa o ofreceremos una obediencia selectiva? ¿Y qué quiero decir con esto, hermanos? Que tú escoges cómo es que tú le vas a adorar en el día de reposo y qué vas a hacer. Y eso no está bien. El día de reposo es para honrar y glorificar al Señor y hacer su voluntad. Pide al Señor que te libre de ofrecer únicamente una obediencia parcial. Él quiere todo tu corazón y no solamente parte, y no solamente una parte. Deleítate hoy en su día, respétalo y vas a ver cómo va a ser una delicia para ti y va a ser de gran beneficio para tu vida. Dios te bendiga. Voy a pedirle a nuestro hermano Modesto González que pase aquí enfrente y él va a estar orando para despedirnos. Y agradecemos a nuestro Dios que ha sido compasivo con nosotros. Alguien dijo que los judíos han sido los que han conservado por años el sábado. Y la respuesta sería más bien que el sábado ha hecho que los judíos perseveren, porque el Señor fue el que lo dio y Él lo sostiene todavía. Y agradecemos grandemente que Dios nos da este entendimiento, porque su palabra dice que los mandamientos del Señor son dulces, son correctos, son justos. Y nada de las cosas que el Señor ha pedido que el cristiano haga, que el creyente haga, es mala. Todo lo contrario es para bien.
y es una bendición para nosotros. El proverbista dice, Proverbios 10:22, que la bendición del Señor es la que engrandece, es la que hace que sus bienes prosperen y no que las personas madruguen o se queden trabajando más tarde, porque es la bendición del Señor, no los esfuerzos personales. Quiero que juntos oremos al Todopoderoso. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu bondad es de generación en generación. Y la palabra tuya no tiene caducidad. Muchas gracias le damos por hacernos parte, Señor, de un pueblo que no tenemos duda que le hemos fallado mucho, pero que por eso no podemos decir que el sábado ha caducado o que no es parte de sus mandamientos. Más bien, no hemos podido ser fieles a ello, y eso sería lo mejor, aceptar que nuestra carnalidad no sostiene la fidelidad que usted nos demanda. Quiera usted que en estos días en que muy poco pueblo se congrega en las iglesias, su iglesia siga siendo fiel a su palabra, y que no importa el no estar en su templo, sino que en sus hogares puedan tener reuniones, puedan tener en su mente y en su corazón que solamente usted se merece la honra y la gloria, y que delante de sus ojos nadie se puede esconder. Ayúdenos, Padre, a poder entender esta verdad y podernos sujetar a ella. Le damos gracias porque hoy nos concede nuevamente estar de pie en medio de las situaciones que vivimos, pero es su palabra la que todavía hace posible ello. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.